Entonces, en la clase pasada trabajamos todo lo que tiene que ver con inducción, principio de inducción matemática y trabajamos la inducción, digamos que se llama inducción simple, porque, eh, porque el paso de inducción se prueba la propiedad en la K más 1 a partir de que se cumpla en K. Y ese es, digamos, lo que llamamos inducción simple. Ya sea empezando caso básico en cero o caso básico empezando más adelante, porque la propiedad se cumple de un número en adelante. Lo importante es probar que esa propiedad se cumple para todos los números. Bueno, para todos los números de un punto en adelante. Pero a veces no es suficiente, a veces no es suficiente, a veces no es suficiente, muchas veces no es fácil, más bien no es suficiente, poder probar que, que la propiedad se cumple para K más 1 a partir de K. No es fácil. Y entonces lo que hicieron los matemáticos, digamos, fue estudiar el asunto y dijeron, pues realmente no es obligatorio probar que la propiedad K más 1 se cumple a partir de K, sino realmente lo que hay que hacer es probar que se cumple a partir de todos los anteriores, no solamente a partir del K. O sea, como que tenemos más elementos en la hipótesis para poder probar que el elemento K más 1 cumple la propiedad. En la inducción simple, la propiedad K más 1 se debe probar suponiendo que la propiedad se cumple para el elemento K. En cambio, en la inducción fuerte, esa propiedad se puede probar suponiendo que se cumple para todos los anteriores a K más 1, o sea, para K, K menos 1, K menos para todos, no solamente para el elemento K. Eso quiere decir que tengo como más elementos en la hipótesis que puedo utilizar para demostrar K más 1, o sea, se llama principio de inducción fuerte porque mis hipótesis son mucho más fuertes. No solo se cumple la propiedad para el número K, sino que se cumple para K y todos los anteriores. Y a partir de allí yo tengo que probar la de K más 1, o sea, tengo más elementos para probar la propiedad en K más 1. Típicamente, probar una propiedad por inducción fuerte es probar, es igual que antes, probar que para todos los naturales mayores iguales que A se cumple una propiedad, y empieza igual demostrando el caso base, solo que aquí vamos a ver que el caso base a veces no es uno, sino que son dos, son tres, son cuatro. Hay que determinar cuántos son los casos base en este caso, ya vamos a ver ejemplos, y luego de probar esos casos base, entonces se demuestra el caso de inducción. Y el caso de inducción es probar igual que en lo anterior, la propiedad para el elemento K más 1, pero la hipótesis es que no, lo que hay antes, o sea, lo que yo supongo como hipótesis, no es que se cumple P de K, sino que se cumple P de J para J entre A y K, o sea, se cumple P, P de J menos 1, P de J menos hasta P de A, que es el primer elemento en que se cumple el asunto. Visto de una manera como más extendida, entonces lo que hago yo es decir, si cumple la propiedad del número A, si la cumple A más 1 y la cumple K, entonces la cumple el K más 1. Que en la inducción simple lo único que tenía de este lado era este, el resto no aparecían. Entonces, a veces para probar esta, uno necesita de las anteriores, no exactamente de esta, sino de unas anteriores. Entonces, la inducción simple no me las permitía usar, en cambio la inducción fuerte sí me permite usar. Ahora, si yo logro probar eso, podré concluir que todos la cumplen, la propiedad, todos los mayores iguales que la cumplen. Y entonces uno a veces piensa que esta inducción es más, pues es más fuerte que la inducción simple y que entonces prueba cosas que con la otra no se pueden probar. Y los matemáticos, aquí no es el espacio para probar esas cosas, han demostrado que la inducción y la inducción fuerte son equivalentes. Es decir, que usted puede probar algo por inducción simple, lo puede probar por fuerte, eso sí es muy fácil, pero si usted puede probar algo por fuerte, la puede probar por simple, así esa parte es más complicada, digamos, de demostrar, pero también la demostrar. O sea que el principio de inducción ustedes lo pueden usar como ustedes quieran, simple o fuerte. Muchas veces en los ejercicios se les dice demuestre esto por inducción simple o demuestre esto por inducción fuerte para saber que ustedes entendieron la diferencia entre lo uno y lo otro. Entonces aquí en este video está básicamente eso, y en el otro video
está un juego, pero entonces yo quiero que juguemos este juego entre nosotros, entre ustedes, y luego de jugarlo nos ponemos a ver lo que hay aquí. Entonces les voy a contar el juego. Bueno, los que ya vieron el video pues ya lo conocen, pero los que no lo han visto pues entonces lo van a conocer ahora. Vamos a jugar un juego. Aquí podríamos hacer dos cosas. O hago grupitos entre ustedes para que ustedes jueguen, esa es una opción. O, segunda opción, eh, me levantan dos la mano y juegan esos dos, y si me levantan otros dos la mano, juegan esos dos. Y luego de entender el juego, eh, lo jugamos. Entonces, si de aquí a que yo lo acabe de explicar hay manos levantadas, jugamos con levantar las manos, y si no, yo hago unos grupos al azar y los pongo a jugar en grupos y luego nos vemos aquí 5 minutos después para ver cómo les fue con el juego. Entonces, el juego es el siguiente. Hay dos pilas, digamos, hay dos pilas de elementos. Por ejemplo, aquí hay cuatro y hay otra pila de cuatro. En este caso, cuatro rayitas. ¿Mm? Entonces, con estas dos pilas de cuatro rayitas, eh, hay dos jugadores, el jugador uno y el jugador 2. El jugador uno tiene, sus posibles jugadas son escoger de una pila los elementos que quiera, uno, dos, tres, y entonces los quita de la pila de arriba hacia abajo. Entonces, por ejemplo, el jugador uno puede decir, yo quiero quitar tres elementos, entonces quita estos tres elementos. ¿Sí? Ahora juega el jugador 2 y el jugador 2 escoge también de dónde, el jugador 2 escoge también de qué pila quitar cuántos elementos. Entonces, por ejemplo, el jugador 2 podría decir, no, yo quiero quitar un elemento de la segunda pila, entonces lo quita. Entonces, eso es que yo pongo la rayita, es como si lo hubiera quitado, pero pues realmente, realmente aquí están dibujados, pero hagan de cuenta que no está allí. Entonces nos queda un elemento aquí, nos quedan tres aquí, y el jugador uno le toca el turno otra vez y vuelve y escoge cuántos quita de dónde. Entonces él puede decir, el jugador uno dice, no, yo quito este de aquí, pues yo quito estos dos, ¿cierto? Y luego el jugador dos dice, pues yo quito este. Y luego el jugador uno dice, ya no queda así, y quito este, ya es el último. Entonces el que quita la última rayita, ese es el ganador del juego. Entonces a ver si me entendieron el juego. Se intercalan turnos entre el 1 y el 2, cada uno quita un número de rayitas, las que quiera, y el que gana el juego es el que quita la última rayita. Solo se pueden quitar rayitas de un grupo de fila a la vez. ¿Perdona? Solo se pueden quitar fichas de un grupo de fila a Exacto. la vez. Solo se puede quitar fichas, o sea, cualquier jugador, en su turno, el jugador puede quitar las fichas de donde quiera quitarlas. O sea, en su turno, pero solamente de una de las dos pilas. No puede quitar de una y de la otra. Solo puede decir, quito las tres primeras o las dos primeras o las tales primeras de la pila uno o de la pila 2. Y solo puede hacer eso. ¿Listo, Nancy? ¿Qué otra pregunta? ¿Quedó clarísimo cómo se juega? Bueno, entonces, ¿quiénes quieren jugar conmigo? No veo a nadie que haya levantado la mano. ¿O no conmigo? ¿Quiénes quieren jugar entre ustedes? Ahora no veo a nadie que haya levantado la mano. Pues, bueno, y aquí alguien dijo, pero se pueden quitar todas las que uno quiera, todas las que uno quiera. Si las quiere quitar todas, las puede quitar todas de una vez. Pero las de una sola pila, ¿no? Todas las que uno quiera, sí, señor Jesús. Díganme preguntando hasta que entiendan el juego. Si quieren, la mejor manera de entender el juego es jugándolo, pero pues necesito que me levanten la mano dos que quieran jugarlo. Y miramos si entendieron el juego o si hay que corregirle algo al juego. Ahí está el tablero inicial otra vez. ¿Quiénes quieren jugar? ¿Cuántos intentos tienen? ¿Cómo así?
Cada jugador juega un turno y el otro juega hasta que gane. Ahora, si quieren jugar varias veces el juego, pues juegan varias veces el juego hasta que lo entiendan bien. No tiene problema. Heider levantó la mano. Ya hay uno que quiere jugar. ¿Quién más quiere jugar? Ya hay uno que quiere jugar. ¿Quién es el otro que quiere jugar? Bueno, entonces voy a jugar yo contra Heider porque ustedes no quieren jugar. Ya se la pierden los que no quieren jugar. Heider, ¿quieres ser jugador uno o quieres ser jugador 2? Jugador 2, profe. Ah, bueno. Entonces voy a empezar yo. Entonces yo quito este. Dime tú El qué quieres. primero. El primero. Yo quito el primero. ¿Y tú? Los dos consiguientes. Los dos siguientes del mío, de la misma que yo Sí, quité. señor. O sea, estos dos. Ajá. Ah, bueno. A ver si no me sale mal. Entonces yo voy a quitar estos tres. Ah, no. ¿Cómo que no? Juegue, juegue. No, eso ya es un jaque mate. Ah, entonces, ¿cuál juega? Sin importar la que tape, usted va a ganar. Ajá. Bueno, pero eso sí fue porque así fue el juego, pero eh, Uy, no, entonces está cósmico. Está muy duro, profe. juguemos otra vez, juguemos otra A vez. ver, Entonces, la verdad pensé. ¿empieza o empiezo? Dame las dos primeras de la fila izquierda. Empiezas tú estas dos. Sí, señor. Voy a jugar con estas dos. Mm. ¡Ja! A ver, una. Ahí es donde se complica. Mm. Una preguntita. La última se debe coger individual, ¿cierto? No, Ah, no. Dame dos de la derecha. No, ya, no hay chance. No veo solución. listo. Gané. No veo solución. Gané. Ah, bueno, pero usted jugó de primero y jugó Sí, de segundo, ¿verdad? claro, pero ahí ya quedan cuatro, ¿no? Si yo agarraba una, usted iba a coger dos, iba a coger una, obligándome a que quedara una y una otra vez. Ujú. Siempre Bueno, quedaba en esa encrucijada. pero usted jugó de primero y jugó de segundo. Ajá, pero Entonces, no vi la diferencia. esa es una buena. ¿Quién más quiere jugar? ¿Quién más quiere jugar o quiere jugar otra? No, yo ya me había regañado para mi casa, No, profe. no, no. Juegue. Si quiere juegue. Yo empiezo y juegue. A Y la gane. última, pues. Y gáneme, pues. A la última, Voy a pues. empezar. La primera de la primera. Ujú. ¿Va a empezar usted? Sí, claro, dale con ganas, profe, dale con ganas. Yo juego. Vamos a meterle estadística. Dos de la segunda. Ah, no, de la segunda me dijo, ¿no? Bueno, el lado ahí ya no importa, pero Bueno. volvió a hacerme la misma. Pero entonces, pregunta. Entonces, realmente la pregunta es, ¿hay una estrategia ganadora? Sí, ¿Hay, sí la hay, bro. hay alguien que Sí, siempre gana el juego? Pero que no digan que sí. es el profesor. No, ¿Cuál no. jugador, cuál jugador gana el juego siempre? Podría ganar el juego siempre. El de mayor cantidad de. No, el que juega primero, no. El que juega primero no, pero usted jugó, yo jugué de primero y gané, y jugué de O segundo y sea, gané. creo que tiene más probabilidad el que tiene a su favor más palitos tachados. Más probabilidad o seguridad. Más Juega. seguridad de ganar. William Velasco, ¿quiere jugar? ¿Usted qué está opinando? Que dice que siempre el que llega primero, el que llega primero, que el que juega primero gana. Ah, ay, Andrés. No, 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 no es truco, es estrategia, es diferente a truco. ¿Eh? Es estrategia. Entonces, la pregunta es, entonces, no sé, William, ¿quiere jugar o no quiere jugar?
William Velasco. Buenos días, Eso, profe, ¿me William, escucha? eso, métase. Entonces, ¿quiero jugar de primero o quiero jugar de segundo? De primero, voy a Bueno, probarme. entonces juegue. Dígame qué cojo. La primera, profe. Esta. Entonces la juego yo. Aquí juego esta. Dale. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, profe, estoy viendo. Ah, bueno, sí. Usted fue el que escogió empezar primero, ¿no? Sí. No, el profe ya no, ya creo que ya tiene toda la jugada montada. Ah, Las, las, ¿qué? la- las, do- las dos que siguen de la primera fila. Yo voy a jugar aquí. Vea. No, hice la misma jugada de mi Bueno, compañero anterior, ¿no? pues exacto. Juguemos al revés. Juego yo de primero y juego usted de segundo. Listo, profe. Bueno, entonces voy a empezar yo. Ya. Las dos de la segunda. Las dos de la primera. ¿Y qué pasó? On. Ganaste, ¿no? Bien. Profe, eso tiene que ver como con simetría, ¿no? ¿Quién me O está sea, hablando? Andrés. ¿Qué significa simetría? es, o sea, yo lo veo en este momento de que lo que usted hace en un lado, yo lo hago en el otro lado. O sea que el segundo replica la jugada del primero en el otro lado. Pues me parece. ¿Y con eso asegura que gana? Pues de asegurar, no sé. ¿Que Pero gana es lo quién? que estaba ahí. ¿Con eso asegura que gana quién? ¿El segundo o el primero? Pues el que siga la misma jugada O sea, el segundo, del, porque el segundo es del el que puede segundo, sí. replicar. Porque... Ajá. Entonces, ¿por qué la primera vez que yo jugué con Heider yo gané? Si yo jugué primero. Ah, no vi. Pero debe ser que él no hizo lo mismo que usted hizo, no replicó. Ah, muy bien, porque yo jugué esto. Heider creo que hizo esto. O esto, no me acuerdo. No me acuerdo cuál fue la que él hizo, pero me permitió ponerme a la par de él con mi segunda jugada y ya él quedó perdiendo porque él jugaba y yo jugué. Entonces, ¿qué tiene que hacer el segundo jugador para ganar? Replicar, ¿no? Replicar en la otra lo que hizo el primero. De acuerdo. Ujú. Entonces, lo que acabamos de concluir de lo que se vio, aunque, ¿cómo se llama? Nancy haya dicho, ¿qué fue lo que dijo Nancy? Nancy dijo que se parece al triqui que jugaron en el colegio. Toca tener los trucos aprendidos. El triqui que jugaron en el colegio, Nancy, también tiene, el triqui no tiene una estrategia ganadora, tiene una estrategia no perdedora. El jugador que juega de primero en el triqui, si juega bien, nunca pierde. En este caso, el jugador que juega de segundo en este juego, si juega bien, siempre gana. ¿Mm? Pero pues esas son observaciones que uno hace, pero, pero vaya, demuéstrelas. Vaya, demuestre que eso es cierto. Entonces, lo que vamos a hacer hoy en clase es demostrar que el segundo siempre gana. Y para hacerlo vamos a usar la inducción fuerte. Entonces, si usted tiene que ver esto con inducción, pues entonces venga, recorremos el ejercicio. Entonces ahí está el juego, ¿cierto? En cada turno un jugador escoge una de las filas y retira el número de fichas que quiera de ella y el ganador es quien retira la última ficha. Ese es el juego. Juegan el juego 5 minutos, ya jugamos, ¿cierto? Hay una estrategia ganadora, entonces acabamos de concluir que sí hay una estrategia ganadora. Entonces, ¿cuál es la estrategia ganadora? El segundo jugador, el que juega segundo, siempre tiene una estrategia para ganar. Entonces, ¿cómo se escribe eso en forma como de teorema para demostrar? Entonces uno dice, para todo n mayor o igual que 1, donde n es el número de fichas que hay en cada pila, el segundo jugador tiene una estrategia ganadora cuando el juego comienza con 2 pilas de n fichas. Entonces dice, para todo n mayor o igual que 1,
Eso, cuando son números naturales y empieza n, eso ya implica que la inducción puede ser usada. Todos los teoremas que tengan para todo n tal que mayor o igual que no sé qué pasa tal cosa, ahí la inducción es un candidato para ser usado para demostrar eso. Entonces aquí dice para todo n mayor o igual que 1, el segundo jugador tiene una estrategia ganadora cuando el juego comienza con 2 pilas de n fichas. Entonces la propiedad que hay que probar es el segundo jugador tiene una estrategia ganadora cuando el juego comienza con una pila, con 2 pilas de n fichas. Eso es lo que hay que demostrar. Pues, ¿cómo lo vamos a demostrar? ¿Cómo me quito ese? Eso. Entonces vamos a usar inducción fuerte y ahorita se van a dar cuenta por qué necesitamos inducción fuerte. En el video están los que lo vieron, pero si no, pues aquí va a quedar también. Entonces la propiedad es, el segundo jugador tiene una estrategia ganadora cuando el juego comienza con 2 pilas de n fichas. Eso es P de n. Entonces, ¿cuál sería el primer caso? El primer caso sería P de 1. El segundo jugador tiene una estrategia ganadora cuando el juego comienza con 2 pilas de una fichas. Si el juego comienza con 2 pilas de una fichas, o sea, una y una, ¿qué puede hacer el jugador 1? Pues el jugador 1 solo puede escoger esta o esta. No tiene otra opción. Y entonces, ¿qué hará el jugador 2? Escoger la otra y ganar. ¿De acuerdo? O sea que cuando hay 2 pilas de una sola ficha cada una, el primer jugador solo tiene una primera jugada posible, escoger la única ficha de una de las pilas. Entonces el segundo jugador tomará la única ficha que queda y gana el juego. Por lo tanto, podemos concluir que P de 1 es verdadero, o sea, el segundo jugador tiene una estrategia ganadora cuando el juego comienza con 2 pilas de una ficha. ¿De acuerdo todos? Bueno, espero que sí estén de acuerdo. Dicho, el que no esté de acuerdo, pregunte, levante, prenda el micrófono, haga alguna cosa. Ahora vamos para el caso de inducción. ¿Cuál sería el caso de inducción? El caso de inducción simple sería, si fuéramos a usar inducción simple, en la inducción simple lo que uno diría, tengo que probar que si esto es cierto para, pilas de K fichas, entonces también se cumple para pilas de K más 1 fichas. Eso es lo que habría que probar si usara inducción simple, que si se cumple para acá, se cumple para acá más 1. Pero ¿cuál es el problema de esta inducción simple en este caso? Suponga que yo empiezo con 2 pilas de K más 1 elementos, es decir, de aquí hasta aquí hay K y aquí hay uno más, o sea, hay K más 1. Y al otro lado tengo lo mismo. K y K más 1 elementos. Entonces, ¿qué podría hacer el primer jugador? Entonces, el primer jugador diría, pues yo, por ejemplo, quito una. Y entonces, la estrategia del jugador 2, estamos viendo, es replicarla. Entonces, quitaría esta. Y me quedarían 2 pilas de K elementos. Y yo diría, por inducción, si hay 2 pilas de K, entonces el señor jugador 2 tiene estrategia ganadora. Y entonces, ya que caímos en 2 pilas de K elementos. Y entonces, pues eso funcionaría perfectamente bien. O sea, suponiendo que esto es cierto, entonces acabo de probar el K más 1. Pero resulta que la primera jugada del jugador 1 no tiene por qué ser quitar 1. La primera jugada del jugador 1 puede ser, la primera jugada del jugador 1 puede ser quitar varios, más de 1. Y si el otro hace lo mismo, entonces lo que quedan son 2 pilas, pero no de tamaño K, sino de tamaño menos de K menos 1, de K menos 2, de K menos 3, de un tamaño menor a K. Y resulta que la hipótesis de inducción solo me permite usar que cuando tengo 2 pilas de tamaño K, yo estoy seguro que el jugador 2 tiene estrategia ganadora. Entonces ya no podría concluir que con K más 1 porque las pilas que me quedaron no son de tamaño K. Entonces, este es el tipo de casos en los cuales no sería mucho más útil si en lugar de tener que P de K implica P de K más 1, yo tuviera también
que P de K menos 1 implica P de K más 1. Dicho que cada uno de estos, que todos, lo que tengo que probar es que si todos estos valen, entonces, no es que P de K menos 1 implique P de K más 1, quiere decir que todos los anteriores, desde P de 1 hasta P de K, todos los anteriores desde P de 1 hasta P de K implican P de K más 1. Entonces, cuando yo hago este paso de inducción y caigo aquí en una pila de tamaño K más 1 menos el número de elementos que tomé, digamos que son R elementos, entonces, si esta pila tiene K más 1 menos R elementos, entonces P de K más 1 menos R es uno de los que hay aquí. Por lo tanto, como eso es cierto, entonces yo puedo asegurar que en estas dos pilas de tamaño K más 1 menos R, el segundo tiene una estrategia ganadora. Por lo tanto, con mi estrategia de replicar la jugada del otro en la primera, que mi jugada sea replicar la jugada del otro, ya puedo demostrar que siempre voy a ganar. Que siempre el segundo jugador va a ganar. Esa es la idea de la demostración. Miguel Ángel Figueroa dice, sí, profe, sí, ¿qué? Sí, era alguna pregunta que yo hice, bien. No me acuerdo cuál hice. Entonces, miremoslo. Pues, ¿cómo es la demostración formal? Entonces, yo voy a demostrar que si para todo J entre A y K, o sea, en este caso es entre 1 y K, vale P de J, yo voy a demostrar que vale P de K más 1. O sea, si vale P de 1, P de 2 hasta P de K, entonces vale P de K más 1, ¿cierto? Entonces voy a suponer que tengo al principio, entonces voy a probar P de K más 1. Entonces voy a suponer que el juego comienza con 2 pilas de K más 1 fichas. ¿Sí? El primer jugador entonces escoge su primera jugada y la primera jugada del primer jugador es tomar R fichas de una de las pilas. ¿Cuántas? 1, 2, 3, entre 1 y K más 1 fichas dice cuántas quiere tomar. Y entonces queda esa pila queda con K más 1 menos R fichas. Entonces, dos posibilidades. El jugador las tomó todas, R igual a K más 1. El primero, la primera jugada fue coger todas de una fila. Entonces el jugador 2 simplemente toma el mismo número de la otra pila y ganó. O sea, estrategia ganadora. Si la primera jugada del otro jugador es cogerlas todas las de un lado. Pero si no coge todas las de un lado, entonces el jugador 2 toma también R fichas de la otra pila, quedando entonces un juego con dos pilas igualitas de K más 1 menos R fichas. Y el turno en el jugador 1. O sea que quedé en un juego, como si estuviera en un juego más chiquito, pero igualito al original. O sea, y como K más 1 menos R es menor que K más 1, entonces por hipótesis de inducción yo sé que en un juego de K más 1 menos R, de dos pilas de K más 1 menos R fichas, se cumple la condición, es decir, que el jugador 2 va a ganar. Por lo tanto, puedo asegurar que el jugador 2 va a ganar. Entonces, como demostré que si las pilas son de tamaño 1, el jugador 2 gana, y que si las pilas son de tamaño K más 1, el jugador 2 gana también, suponiendo que vale para las anteriores, entonces he demostrado, puedo concluir que para todo caso, para todo n mayor o igual que 1, el segundo jugador tiene una estrategia ganadora cuando el juego comienza con dos pilas de n fichas por inducción fuerte. ¿Listo? ¿Por qué inducción fuerte? Porque cuando yo quito R fichas no caigo en el caso anterior, caigo en uno anterior, pero no exactamente en el K. Por eso necesito inducción fuerte. Entonces, la inducción fuerte realmente me da mucho más elementos para probar. Es mucho más fácil probar por inducción fuerte que probar por inducción simple. Porque por inducción simple necesito a partir del paso K probar el K más 1. En cambio, de la propiedad para el K, probar la del K más 1. En cambio, en la inducción fuerte, la del K más 1 la pruebo suponiendo que todas las otras son ciertas. O sea, tengo muchas más elementos para llegar a que la K más 1 se cumpla. ¿Cierto? Sino que muchas veces solo se necesita que el K se cumpla para que el K más 1 se cumpla, entonces uno utiliza la inducción simple. Pero cuando se necesita más, se puede usar y no hay problema. Preguntas.
¿Todo clarísimo? ¿Está claro qué consiste la inducción fuerte? Cuando no hay respuestas, me imagino que sí está claro, ¿cierto? O que piensan que está claro por lo menos. Vamos a estudiar las respuestas, vamos a estudiar bien, profe, y si nos salen dudas le preguntamos, ¿sí o no? Pero bueno, les voy a dejar, se me acaba de ocurrir, dejarles de tarea, no dejarles a pensar otro juego que no sé si han jugado alguna vez en la vida, pero lo vamos a jugar ahorita y, y, y les dejo de tarea pensar en si hay una estrategia ganadora, si la estrategia ganadora es para quién y cómo se podría escribir formalmente en términos con para todo n mayor o igual que no sé qué tal la cosa funciona. Bueno, pues les voy a dejar otro juego porque con juegos uno aprende muchas cosas, creo yo. Entonces les voy a dejar otro jueguito, nunca lo he hecho, luego no lo pueden encontrar en los videos de otros semestres. Vamos a hablar de otro juego. Entonces, este otro juego, esperen si verá, lo vamos a jugar. Les voy a compartir otra cosa. Creamos un... No, 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 no. Está por aquí. Un segundo hago un tablero. Justo en un tablero. Aquí está. Eso. Eso. Ahí están viendo este tablerito, ¿cierto? Entonces, Sí, profe. bien. Entonces el juego es el siguiente. El juego es el siguiente. Resulta que digamos que... Ay, está muy chiquito, voy a ponerlo más grande. Grande. Ah, eh, ¿cómo es que se hace una cosa ahí? No. Bueno, bueno, sí, voy a ponerlo así. Esas cositas que estoy poniendo son como escalones. Resulta que hay 20 escalones. 20. Hagan de cuenta que es un camino de piedra y entre este y este no hay piedra sino pasto. Entonces esta es la piedra 1, la piedra 2, la piedra 3, la piedra 4, la piedra 5, la piedra 6, la piedra 7, la piedra 8, la piedra 9, la piedra 10, la piedra 11, la 12, la 13, la 14, la 15, la 16, la 17, la 18, la 19 y la 20. Y suponga que todas son del mismo tamaño, o sea, eso. Hay 20 piedritas. Y ahora resulta que hay una rana, hay una ranita, vamos a ponerla negra o azul, azul. Hay una ranita que que empieza situada aquí y que puede saltar, puede dar saltos así o puede dar saltos así, de dos. Puede dar saltos de uno o saltos de dos. La ranita puede saltar o una piedra o dos piedras, ¿cierto? Y luego que está aquí, la ranita puede saltar o una piedra o puede saltar dos piedras, o sea, ¿cierto? El juego se juega entre dos jugadores, el jugador 1 y el jugador 2. El jugador 1 comienza, el jugador 2 continúa. Y el objetivo es que la ranita llegue a la última piedra. El jugador 1 o el jugador 2 en su turno
decide si la ranita salta 1 o salta 2. ¿Sí? Y el jugador siguiente entonces decide salta 1 o salta 2 y el objetivo es llegar aquí. Entonces, ¿quiénes quieren jugar? Dígame 2 jugadores que quieran jugar y yo les juego el juego aquí. Ustedes me van diciendo cómo salta la rana y yo les juego. ¿Los escojo yo al azar? Eh, por ejemplo, Daisy, ¿quieres jugar? Estoy viendo aquí con Esteban. ¿Quiere jugar también? Esteban Cortés. ¿Qué pasó? Bueno, profe. ¿Por qué Eh, no? Daisy, Esteban sí. sí, sí. Esteban, bien. Entonces Daisy me dijo que no. Ah, Daisy, anímese a jugar. Si no, entonces, José Becerra, ¿quiere jugar? Ya tenemos a Esteban, faltaría José. Dale, profe. Bueno, listo. Entonces, jugador 1 va a ser Esteban, jugador 2 va a ser José. Entonces, Esteban, dígame 1 o 2 para saber cuánto le pongo a saltar la rana. 1. José, 2. Esteban, 2. José, 1. Esteban, 2. José, 1. Esteban, 1. José, 1. Esteban, 1. José, 2. Esteban, 1. José, 1. 1, 1. Esteban, 1. José. 2. ¿Quién ganó? José Becerra. Bien, ganó. Ganó José. Juguemos otra vez, ¿les parece? Pero entonces juguemos otra vez. Empiece ahora José y después sigue Esteban. Listo, entonces 2. 2, Esteban, ese es José, ¿cierto? Sí, Esteban. 2. José, 2. Esteban, 2. José, 1. Esteban, 2. José, 1. Esteban, 1. José, 1. Esteban, 2. 2. 2. José. ¿Ya que? 1. Y Esteban, 2. bien. Esta vez ganó Esteban. Ganaron los que empezaron de segundos. ¿Será que siempre gana el que empieza de segundo? ¿Será que hay una estrategia ganadora para el que empieza de primero? ¿Será que hay una estrategia ganadora para el que empieza de segundo? Entonces, mi invitación es a que ustedes jueguen este juego en sus casas, lo jueguen con sus hermanos, con sus papás, con sus mamás o con sus compañeros de curso, lo jueguen y logren identificar si hay una estrategia ganadora, cuál es esa estrategia ganadora y si logran escribirlo formalmente de alguna manera para decir, vea, y pudieran tener que demostrar que la estrategia ganadora realmente existe. Entonces, para todo este tipo de análisis es que uno podría usar la inducción para demostrar lo que uno va encontrando, porque uno empieza a decir, si juego así gano, si juego así gano. Entonces, cuando uno ya encuentra que si juego así gano, entonces uno tiene que escribir qué significa, si juego así gano. Entonces, ya es que si juego, y cuando uno empieza a escribir esas cosas, termina formalizándola en términos de números. Aquí había 20 escalones, yo les dije al principio, ¿sí? Bueno, si hubiera N escalones, entonces, después de que jueguen con la de 20 y entiendan cómo funciona, bueno, y si hubiera 21, y si hubiera 22, si hubiera 23, si hubiera 25, si hubiera 35, si hubiera 86 escalones, hay una estrategia ganadora. O sea, ¿cómo puedo generalizar el juego?
Y cuando lo generalicen, van a utilizar los números naturales, porque lo natural aquí es que este juego está parametrizado por el número de escalones o por el número de piedritas que había allí. Y cuando sepan ese número de piedras, cómo relacionar el número de piedras con la estrategia ganadora, entonces la van a escribir como para todo n mayor o igual que 0, si pasa lo siguiente, no sé qué, y eso se demuestra por inducción, típicamente. Si nunca han jugado este juego es chévere jugarlo en familia, yo lo llamo el saltico de la rana, lo pueden jugar virtualmente con otros en otra parte, comparten un Jamboree y cada uno hace su salto o hacen lo que yo acabo de hacer. En pandemia jugué este juego con la familia, los puse a jugar para ponerlos a jugar, pero ellos jugaban por jugar, pero al final algunos descubrieron cuándo ganar, pero no lograron, porque no eran los estudiantes de matemáticas discretas, de escribirlo formalmente. Pero se divierte uno con la familia y tiene una estrategia ganadora. Entonces los invito a que lo estudien y lo miren y apliquen parte de lo que están conociendo en ese curso para modelarlo y luego de modelarlo lograr probar ese teorema que dice cuándo alguien gana este juego, cuál es la estrategia ganadora. ¿Listo? Le toca llevar a su hermana al colegio, disculpe, o sea, ¿te vas a ir, Heider? Qué pena, bueno, no importa, no hay problema. Bueno, entonces, continuemos. Ves la grabación luego. Entonces, estábamos en inducción fuerte. Vamos a usar el principio de inducción fuerte para mostrarles el esquema de demostración, porque la demostración va a tener ciertos pedacitos digamos que no son tan estrictamente bien hechos, para mostrarles cómo se demuestra el teorema fundamental de la aritmética. Simplemente esto es más bien una curiosidad que no les va a salir en los exámenes, en esas cosas, pero es una curiosidad matemática muy importante porque este teorema se llama el teorema fundamental de la aritmética. ¿Qué dice el teorema fundamental de la aritmética? Dice que todo número mayor o igual que 2 se puede escribir como multiplicación de primos. Es el teorema fundamental de la aritmética. Todo número se puede escribir se puede descomponer como multiplicación de primos. ¿Sí? Entonces aquí dice, para todo número mayor que 2 existen J números primos, tales que si yo multiplico el primo 1 por el primo 2 por el primo 3 por el primo J, me da N. Y donde esos primos están en orden. Eso es lo que dice el teorema fundamental de aritmética. No sé, por ejemplo, si yo cojo el número, no sé, 10, vamos uno más grande, 20. 20 se puede escribir como 2 por 2 por 5. O sea, para 20 este J es 3. Hay 3 primos que multiplicados dan el número 2 por 2 por 5. Y los puse en orden porque aquí pide el teorema que los ponga en orden. ¿Cierto? Cualquier número que les ocurra, digamos el 29. El 29, ese se escribe como 29. No hay más. Es un número primo. O sea, solo hay un primo. 29 igual a 29. Si quieren multiplicado por 1, pero 1 no es primo. En los primos se cumple porque solo hay un primo con el cual la cosa funciona. Pero en los que no son primos, por ejemplo, no sé, vamos a coger 36. 36 es igual a 2 por 2 por 3 por 3. Pues por 2, 4 por 3 por 3, 36. O sea, hay 4 primos que multiplicados dan 36. 2 veces el 2 y 2 veces el 3. ¿Sí? Entonces, lo que dice el teorema fundamental de la aritmética es que cualquier número se puede descomponer en multiplicación de primos, de esta manera. Y lo conocemos, nos lo han contado desde chiquitos, lo sabemos, pero nunca nos lo hayan demostrado. Entonces, lo que vamos a hacer hoy aquí es demostrar este teorema fundamental de la aritmética usando el principio de inducción fuerte. Entonces, miren, la demostración es más o menos así. Caso base. Caso base es, pues como es para todo n mayor o igual que 2, pues empezamos con el 2. La propiedad es cierta para el número 2, entonces la propiedad es cierta para el número 2, entonces tendría que probar
que 2 se puede expresar como multiplicación de primos, y pues esa es muy fácil, ¿cierto? 2 es igual a 2 porque 2 es un primo. O sea que en ese caso el j es 1 y el único primo es 2 y me queda 2 igual al primo 2. O sea, la propiedad es cierta trivialmente para 2, porque 2 se escribe como 2 y no hay necesidad de multiplicarlo por más nada. Entonces la propiedad es cierta para el número 2. Y ahora por inducción fuerte vamos a probar que si se cumple para todos los menores que k más 1, se cumple para k más 1. Entonces, por inducción fuerte tengo que demostrar que si se cumple para todos los números entre 2 y k, entonces se cumple para k más 1. Entonces, ¿qué tengo que demostrar? Que se cumple para k más 1. Entonces yo lo escribo. ¿Qué significa que la propiedad se cumple para k más 1? Que hay un j primos ordenaditos que multiplicados dan k más 1. Eso es lo que yo quiero demostrar. Hay j primos ordenaditos que multiplicados dan k más 1. Entonces tengo que decir quiénes son esos primos que ordenaditos multiplicados dan k más 1. Pero yo tengo que, ¿y qué sé? Pues yo sé que por hipótesis de inducción, para todos los menores que k más 1, hay, digamos, y primos. Por ejemplo, para acá, yo sé que k es, yo sé que para todos los menores que k más 1, yo puedo coger ese número y volverlo multiplicación de primos. Lo que pasa es que el número de primos es diferente. Fíjense, para 10 era el 2 y el 5, para 20 era el 2 y el 3 y el 5, y así. ¿Cuántos primos? Depende del número que yo estoy cogiendo. Entonces aquí lo que dice es para cualquier número como k o menor que k, yo tengo un número de primos que multiplicados dan el número. Entonces, yo sé que para el señor k eso es cierto y hay dos posibilidades. O k más 1 es un número primo, o k más 1 no es un número primo. Si el número k más 1 no es un número primo, quiere decir que yo puedo expresar k más 1. Si k más 1 no es un número primo, es porque es divisible por alguien. O sea que k más 1 es a por b. O sea, si k más 1 no es primo, es porque es divisible por alguien que no es 1, ¿cierto? Y como es divisible por alguien que no es 1, entonces el multiplicado por alguien me va a dar k más 1. Eso es por no ser primo. Si no es primo es porque es multiplicación de dos números que el primero, A no es primo, y pues A no es 1, perdón, y B es el otro, el B es K más 1 sobre A. Si no fuera primo, quiere decir que puede expresar como multiplicación al menos de dos números, no primos, de dos números cualesquiera, A y B. Entonces, como A es menor que K más 1, entonces A cumple esta propiedad por hipótesis de inducción, P de A. O sea que existen, aquí dice, y números primos que multiplicados, y van en orden, que multiplicaditos dan A. Y como B también es menor que K más 1, entonces B también por inducción fuerte se puede escribir como multiplicación de primos. Aquí pusimos L números primos que multiplicados dan B. Aquí pusimos I números primos que multiplicados dan A, ¿cierto? Y estos primos pueden ser iguales o diferentes, algunos iguales, algunos diferentes, no sabemos, ¿cierto? Lo único que sabemos es que si yo multiplico A por B, sería multiplicar estos primos por estos otros primos. Y todos son primos. O sea que ya tengo expresado K más 1 como multiplicación de primos. Me faltaría ordenarlos, porque yo no sé cuál es menor, cuál es mayor, pero digamos que todos estos números primos los puedo escribir de forma ordenada y me queda que K más 1 se puede escribir como, aquí había L primos, aquí había I primos, se puede escribir como L más I primos, y los puedo ordenar a todos. J es igual a L más I. Hay L más I primos que multiplicados dan K más 1. O sea, acabo de demostrar por inducción fuerte que si K más 1 no es primo, entonces, utilizando el hecho de que todos los números menores que K más 1 se pueden expresar como multiplicación de primos, entonces acabo de expresar como multiplicación de primos a K más 1. Los primos de los dos números que dividen, los números que dividen a K más 1. Entonces y utilicé esa hipótesis de inducción fuerte. ¿Listo?
Ahora, si K más 1 sí era primo, entonces pues es más fácil, porque si K más 1 es primo, entonces ya K más 1 es igual a K más 1 y ya quedó listo. Si K más 1 es primo, ya está demostrado que K más 1 es igual a K más 1, o sea, se puede escribir como multiplicación de primos. Entonces están las dos opciones. K más 1 es primo, no hay nada que hacer. K más 1 no es primo, se puede escribir como multiplicación de 2 y esos dos números, por ser menores que K más 1, yo puedo, por hipótesis de inducción fuerte, volverlos multiplicación de primos, los 1 y me da la multiplicación de primos que da K más 1. Por tanto, por inducción fuerte, yo puedo concluir que el teorema fundamental de aritmética es cierto, que cualquier número se puede expresar como multiplicación de primos. Y ese es, digamos, como una gran aplicación de la inducción fuerte. Es una curiosidad matemática en el sentido que es un teorema muy importante de la aritmética que lo usa todo el mundo, pero, y que se usa para muchas cosas, pero que yo creo que muy pocas veces se lo han demostrado a uno o de pronto ninguno. ¿Listo? Esa es como la inducción fuerte. Y entonces ahora vamos a jugar con Sócrates un ratico para hacer estos dos ejercicios. Voy a dejar de grabar.